Los árboles, símbolo para nuestras culturas, testigos de la historia y del pasar del tiempo, unen entre la tierra y el cielo. Los árboles son vida para nuestro planeta. Ayudan a la captación de agua, producen oxígeno, conservan la biodiversidad y el hábitat, protegen el suelo evitando la erosión, ayudan a reducir el calentamiento global y son hogar para la mayoría de los animales. En las comunidades, los árboles son parte de la arquitectura, ofreciendo sombra y aire puro. En las zonas urbanas, protegen del ruido, regulan la temperatura y retienen contaminantes. El territorio mexicano cuenta con una gran riqueza y diversidad de árboles. Más del 33% de la superficie total está ocupada por bosques templados y tropicales, y alrededor de 65.7 millones de hectáreas son de arbolado. Como habitantes de este territorio que hermosas especies de árboles llenan de riqueza, tenemos la responsabilidad de protegerlos, de apoyar y encaminar acciones que detengan su deterioro. La naturaleza nos invita a ser más conscientes de lo fundamental que son estos seres vivos, que nos regalan oxígeno, bienestar y sustento. Plantar y cuidar un árbol es sembrar vida. Secretaría de Medio Ambiente y El Día del Orgullo LGBT se celebra cada 28 de junio para recordar los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, que marcaron el comienzo del movimiento de liberación de esta comunidad. Fueron manifestaciones espontáneas contra la redada policíaca que ocurrió la noche del viernes 28 de junio de 1969 en un bar llamado Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village, a la 1 de la madrugada, cuando el lugar estaba repleto de gente. Y nadie imaginaba que las acciones desencadenadas esa noche de verano encenderían una chispa que iba a transformar la vida de las siguientes generaciones. Algunos de los pasos que se han dado desde esa madrugada, como el matrimonio igualitario, las familias homoparentales, la no discriminación o una sociedad más abierta, se debe a los jóvenes que entonces se enfrentaron a la policía y a los activistas que se organizaron desde entonces y hasta ahora. Es indudable que Stonewall impulsó la lucha por la igualdad de la comunidad gay. Las personas homosexuales no podían trabajar para el gobierno federal o el ejército, y si decidían hacer pública su preferencia sexual, se les negaba la licencia para ejercer muchas profesiones, entre ellas el derecho o la medicina. Miles de personas eran detenidas cada año por crímenes contra la naturaleza, prostitución o comportamiento lujurioso. Sus nombres aparecían en los periódicos y lo que menos significaba era quedarse sin trabajo. Los jóvenes decidieron seguir el ejemplo del Black Power o de los movimientos de liberación de las mujeres y salir a las calles exigiendo sus derechos. La represión había llegado a los bares gay de la ciudad. Los disturbios siguieron y un mes después de la redada en Stonewall, Martha Shelley, entonces de 25 años, subió a una fuente en un parque cercano al bar y pidió a quienes ahí se habían congregado con bandas de color lavanda salir de las sombras y caminar bajo el sol. Tomados de la mano, cantaron Gay Power y se dispersaron antes de que hubiera violencia. Y fue la primera vez que los gays marcharon abiertamente a Nueva York exigiendo igualdad. El movimiento inspiró a otros países y un año más tarde la marcha se replicó en Londres y se volvió global. Y se quitaron prohibiciones que afectaban a gays y lesbianas. La medicina revirtió su creencia de que los homosexuales necesitaban tratamiento psiquiátrico. Hoy existen miles de eventos del orgullo gay en todo el mundo, a los que cada año se suman miles y miles de personas. Pero aún quedan muchas batallas por pelear. Mientras que hay países de Europa y América del Norte donde es notable la protección de la orientación sexual, en más de 70 naciones, la homosexualidad no solo es ilegal, sino que se persigue, se criminaliza y se castiga hasta con la muerte, sobre todo en África, en el sur de Asia y Oriente Próximo. Cada persona debe vivir su orientación sexual y afectiva y sus preferencias sin que sea necesario identificarla
con algún estereotipo determinado. El Día Mundial de la Diversidad Sexual se celebra para reivindicar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer, por sus siglas LGBTIQ. A las cuales se agrega un símbolo más para visibilizar otros tipos de orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad. Dentro del término diversidad sexual cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad de la misma manera. Este día también es un llamado a los gobiernos y a la sociedad para eliminar la violencia, los prejuicios, los estereotipos y la intolerancia. Los que impiden a las personas LGBTIQ+ ejercer de forma plena todos sus derechos. Visibilizar el tema es fundamental porque en México 3 de cada 10 personas de las poblaciones LGBTIQ+ han sufrido algún tipo de discriminación. 6 de cada 10 estudiantes señalan la existencia de bullying LGBTI-fóbico en sus escuelas. 9 de cada 10 adolescentes han sido víctimas de insultos debido a su orientación sexual o por no ajustarse a estereotipos de género. Y porque en los últimos 5 años se han registrado por lo menos 461 muertes violentas contra personas LGBTIQ+. Sin embargo, según activistas, la cifra podría llegar a ser 3 veces mayor. Hoy hacemos un llamado a la empatía y a respetar la ley para que todas las personas desarrollemos nuestros proyectos de vida en libertad, con dignidad y libres de discriminación. Diversidad sexual, sin odio, sin discriminación, se vive. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles. ¿Y qué fue el Tratado de Versalles? Bueno, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Sus protagonistas principales fueron los aliados, por un lado, y Alemania por el otro. El acuerdo fue firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia y entró en vigencia el 10 de enero de 1920.
sigamos hablando un poco más sobre este tratado, particularmente sobre las causas del mismo. Bien, entre las causas podemos decir que el Tratado de Versalles tiene una única y gran causa, la derrota de las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial. Dada la naturaleza devastadora del conflicto, los vencedores reaccionaron con saña frente a sus enemigos derrotados, sometiéndolos a diversos tratados redactados a su eterna conveniencia. El Tratado de Versalles fue solo uno de ellos. También podemos destacar que, por otro lado, tras la firma del armisticio, se llevaron a cabo las conferencias de paz de 1919, a la que asistieron representantes de las potencias victoriosas y no se permitió el acceso de los derrotados. Así, todo lo acordado le fue impuesto sin que tuvieran ni voto. Esto permite entender el sentimiento de arbitrariedad que impuso el Tratado de Versalles. Bien, sigamos hablando un poco más sobre este tratado, particularmente sobre los países firmantes. En el Tratado de Versalles participaron 50 países, pero solo 33 firmaron el acuerdo. Entre quienes firmaron este acuerdo se encuentran los siguientes países. Bien, países aliados tenemos a Francia, Reino Unido. Junto a ellos se unieron posteriormente en condición de aliados los países de Estados Unidos, Italia y el Imperio japonés. Por el lado de la potencia central, el Imperio alemán. También los estados asociados de las fuerzas aliadas se encuentran Bélgica, Bolivia, Brasil, Checoslovaquia, China, Cuba, Ecuador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Estado serbio, croata, el Siam, que es el antiguo reino de Tailandia, y Uruguay. También participaron Australia, Canadá, Unión Sudafricana, India Británica y Nueva Zelanda. Fueron invitados a unirse a las siguientes naciones: Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Paraguay, Persia, Salvador, España, Suecia, Suiza y Venezuela. Sigamos hablando sobre las características de este tratado. Bien, entre las características que vamos a resaltar se encuentran las siguientes: reducción del ejército alemán a tan solo 100.000 hombres. También mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. También se le prohibió a Alemania la fabricación de armamento militar. También el pago de más de $30 millones a las fuerzas aliadas para la reconstrucción y reparación de sus territorios. También Alemania debió aceptar toda responsabilidad material y moral del conflicto mundial. Siguiendo con más características de este tratado, podemos decir que grandes territorios alemanes fueron otorgados a las fuerzas aliadas, y muchos de estos puntos fueron altamente violados con la llegada de Adolfo Hitler, lo que fue uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Un curioso dato: en el año 2010, Alemania liquidó totalmente el pago de la millonaria suma que debió pagar en reparación de la reconstrucción. Sigamos hablando sobre las consecuencias que trajo este Tratado de Versalles. Alemania tuvo la pérdida del 13% de las tierras que le pertenecían. También gran golpe a la economía alemana, quien se vio obligada a pagar una gran suma de dinero por indemnizaciones. También gran pérdida de poder militar alemán, y también cabe destacar que los alemanes estuvieron en contra de este acuerdo, mientras que la pequeña parte que lo apoyó no fueron bien vistos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y, como siempre, Francisco Fernando está casado con la condesa Sofía Sotek, una aristócrata aunque no de sangre real. Francisco José no lo aprueba, como tampoco aprueba las ideas reformistas de su heredero. Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo donde el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, con la cual Austria-Hungría se ha anexionado hace poco.
pero Serbia se ha opuesto al movimiento y quiere expandirse uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro junto a su esposa, acaba de sobrevivir a un primer intento de asesinato. Se detienen en el ayuntamiento para protestar con vehemencia. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando abandonan el edificio poco después, caen abatidos a tiros. El asesino, Gavrilo Princip, es un nacionalista bosnio de 19 años. Recibió la pistola de manos serbias. El atentado de Sarajevo tendrá consecuencias inimaginables, aunque en principio queda encubierto como una noticia de poca importancia. Victoria fue una de las reinas británicas más grandes de toda la historia. Gobernó durante 63 largos años y se convirtió en la monarca británica con el reinado más largo, al menos hasta que apareció Isabel II. Sin embargo, cuando fue nombrada, nadie creía que las cosas terminarían bien para ella, ya que su coronación fue todo un desastre. Se convirtió en reina en junio de 1837. En aquel entonces, solo tenía 18 años. Tradicionalmente, los monarcas británicos eran coronados meses después de haber iniciado su mandato. Cuando se estableció la fecha de la ceremonia, en junio de 1838, había pasado un poco más de un año desde que había llegado al trono. Desafortunadamente, eso no quiere decir que se aprovechó ese tiempo para organizar el evento. De hecho, las preparaciones no comenzaron hasta marzo de 1838. Si lo miras de esa manera, la catástrofe en que resultó todo no es tan sorprendente. Pero me estoy adelantando. Para el 28 de junio de 1838. Las personas estaban muy emocionadas por dar la bienvenida a su nueva reina. Como la ceremonia tuvo lugar en Londres, llegaron cientos y cientos de visitantes varios días antes de la coronación. Se prepararon enormes fiestas por todas partes en la ciudad y, por supuesto, todos querían ver a su majestad. En el gran día, unas 400.000 personas llegaron de todo el país a la capital. Inundaron los parques y las calles, acompañando mayormente la ruta de la procesión pública. La joven soberana recorrería todo el camino desde el Palacio de Buckingham, donde ella vivía, hasta la Abadía de Westminster, donde se llevaba a cabo esta maravillosa ceremonia desde 1066. A las 10 de la mañana, Victoria se subió a la carroza de oro. Por cierto, la familia real aún la usa, en ocasiones especiales. Debe haber parecido un paseo bastante largo, el vehículo era muy viejo e incómodo. Pero un vistazo a la multitud entusiasmada compensó todos los inconvenientes. Se construyeron andamios por todas las calles y los súbditos leales ocuparon cada punto posible en el camino. Los hombres y las mujeres vestidos con sus mejores ropas sacudían sus pañuelos para saludar a la reina. Había tantas personas que a ella le preocupaba que resultaran heridas en medio del tumulto. Demoró más de una hora en llegar a la abadía, pero a pesar de todo el alboroto, las cosas iban bastante bien. Hasta que la ceremonia real comenzó. Probablemente pienses, ¿qué podría ser más importante para el imperio que la coronación de una nueva reina? Pero la sorprendente verdad es que casi no hubo ensayos. Como resultado, bueno, digamos que las cosas no salieron según lo planeado. De hecho, parecía que la persona mejor preparada allí era Victoria, de 19 años. A diferencia de muchas otras de las partes involucradas, ella sí había asistido a Westminster el día anterior a la ceremonia, así que sabía cómo actuar, o al menos tenía una idea general. Pero cuando no sabía qué hacer, no había casi nadie que la guiara. Los testigos relataron que solo unos pocos hombres sabían lo que estaban haciendo, mientras que otros realizaban sus tareas con una dificultad y vergüenza continuas. Después de que hicieron que la reina saliera de su asiento demasiado pronto, una confundida Victoria pidió a uno de los señores: «Por favor, díganme qué hacer».
ellos no lo saben. El arzobispo de Canterbury cumplía un papel esencial en la ceremonia, ya que él era el encargado de colocar la corona en la cabeza de la soberana. Y ni siquiera esa acción quedó libre de errores. La parte más increíble y sin duda la más dolorosa para Victoria tuvo lugar cuando llegó el momento de que usara el anillo de la coronación. Normalmente va en el dedo anular del monarca, nada inusual. Pero cuando el arzobispo intentó ponérselo, parecía demasiado pequeño. Al parecer los joyeros se habían equivocado y lo habían hecho para el meñique, y el arzobispo no lo sabía. Después de todo, se trataba de una tradición antigua, así que le colocó el anillo en el dedo anular a la fuerza, lo que le provocó muchísimo dolor a Victoria. Después le resultó casi imposible quitárselo. La pobre tuvo que dejar la mano en agua helada. Pero todo el sufrimiento valía la pena, ¿cierto? Al menos la nombrarían reina. Sin embargo, hubo otro problema. El obispo de Bath y Wells, quien estaba encargándose de que todo marchara según el plan, perdió por accidente 2 páginas de la orden de servicio. Y por supuesto, esa era la sección donde se proclamaba el título de la reina. En otras palabras, la ceremonia terminó siendo invalidada. Victoria tuvo que regresar a la iglesia para hacer todo de manera adecuada. Por suerte, el resto de los incidentes fueron mucho menos críticos, pero igual de absurdos. Por ejemplo, le dieron el orbe a su majestad en el momento equivocado y era muy pesado para una chica joven. La música de la ceremonia también presentó un descuido importante. El compositor contratado para escribir un nuevo himno para el servicio falleció 3 meses antes de la coronación, así que su trabajo nunca fue terminado. Al final, se creó una única pieza para todo el evento. Al acompañamiento le faltaba integridad y pudo haber sido mucho mejor. El director Sir George Smart tampoco ayudó. Por alguna razón, decidió tocar el órgano él mismo y supervisar al resto de los músicos al mismo tiempo. Supongo que te imaginas el resultado. La orquesta fue dirigida muy pobremente. El punto más alto de ese ridículo día llegó cuando los pares rendían homenaje a la nueva reina. Uno de ellos tenía el nombre de Lord John Rowell. Este honorable miembro del Parlamento tenía ya más de 80 años en aquel entonces y, a decir verdad, no estaba en su mejor forma. Fue algo desafortunado. Cuando el Lord intentó subir hacia el trono, se cayó y rodó por la escalera. Sin embargo, parece que no salió herido, así que lo intentó de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando Victoria demostró ser una gobernante dulce y considerada. Se puso de pie rápidamente y bajó hacia donde estaba Rowell para que él no tuviera que repetir esa acción peligrosa. Ese gesto provocó que muchos de los presentes la adoraran, y los periodistas la describieron como la extraordinaria unión entre candidez, dulzura y amabilidad, con decoro y dignidad. Pero otras personas no pudieron contenerse, y Lord Rowell se convirtió en blanco de bromas y poemas humorísticos. Como si no fuera suficiente con todo esto, hacia el final de la ceremonia, el tesorero real intentó animar a los invitados nobles en la iglesia, arrojando algunas medallas de coronación al público. Imagina el desastre que generó. Los regidores, jueces y damas de honor comenzaron a pelearse por unos trozos de metal. A un hijo del duque de Richmond le fue particularmente bien. Logró tomar no menos de 12 recuerdos. Bueno, al menos todo salió bien para alguien. Si crees que los lores y arzobispos estaban abrumados a causa de tanto estrés, tienes algo de razón. De hecho, tuvieron unos momentos para recuperar las fuerzas. Cuando no era necesario que la reina y sus compañeros estuvieran presentes en el altar principal, escapaban a la capilla de San Eduardo. Bueno, el término capilla era demasiado. Más tarde, Victoria la describió como un altar cubierto de emparedados y bebidas. Bueno, como su amigo y primer ministro, Lord Melbourne dijo: siempre que el clero esté involucrado en algo, de seguro habrá mucho para comer. La ceremonia duró 5 agobiantes horas. Hacia el final eran pocos los que no se alegraron de que se hubiera terminado. Los historiadores la denominaron la última coronación fallida, porque después de ella, se creó un nuevo programa para evitar que la historia se repitiera. En cuanto a la mujer más importante del día, superó esa dura prueba con una paciencia y dignidad mucho más grandes de lo que cualquiera esperaba. Sorprendentemente, Victoria amó la ceremonia a pesar de todos sus defectos y llamó a ese el día que más la enorgulleció.
Jean-Jacques Rousseau, o como le vamos a decir, Juan Jacobo Rousseau, porque nos sale más fácil, fue un escritor, pedagogo, filósofo y músico que dejó para nosotros los educadores grandes aportes que son dignos que los recojamos, los reconozcamos y por supuesto le demos el valor que corresponde. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas. Él presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Este señor, Juan Jacobo, fue muy importante porque sus aportes tienen que ver, como lo hemos venido mencionando cada vez que hacemos alguna referencia a las biografías de los grandes pedagogos, también a lo que ellos viven previamente al desarrollo de su obra. Sus obras dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado un prerromántico o precursor del romanticismo. Las obras suyas que más influyeron en la época fueron Julia o La Nueva Eloísa, Emilio o De la Educación de 1762, porque transformaron la idea sobre la familia. Tuvo otras obras importantes como El Contrato Social, El Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Este tipo de obras, que obviamente llevan contenidos políticos y sociales, son contribuciones de Rousseau a la sociedad de su tiempo, pero también nos permite comprenderlo. Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración. A través de la obra El Contrato Social hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en la voluntad general y en el pueblo como depositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno legal sea aquella de un Estado republicano, donde todo el pueblo legisle, independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia. No se debe afectar la legitimidad del Estado, nos decía Rousseau. Y sus estudios políticos y sociales hacen que desarrolle un esquema social en el que él hace argumentos en que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un líder que nos diga cómo hacer las cosas. En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y los bienes, pero los bienes de cada uno, no los de un grupo específico. Imagínense las ideas tan novedosas para la época que lo ubican en otro tipo de situación ante el mundo y obviamente se mete en cada tema polémico. Por ejemplo, Rousseau, aunque en un primer momento parecía obviar al género femenino, no es que lo ignore, sino que va definiendo su papel en la sociedad como un acompañante del ser humano, que debe poseer, decía, todos los derechos, el hombre. En sus primeros discursos apenas y nombra a las mujeres. Cuando habla de hombres de ciencia y racionalistas criticándolos, se dirige solo a ellos, a los hombres, pues a la mujer no le era permitido participar en estas actividades. En el discurso sobre la desigualdad añora esta ley natural del ser humano en el estado de la naturaleza. En él tampoco hace referencia al género femenino, sin embargo, esta ley natural le sirve de base posteriormente para justificar y argumentar a favor de esta posición de la mujer como un apéndice del hombre, del lugar que debe ocupar en la sociedad por naturaleza. En su obra, La Nueva Eloísa reproduce ese modelo de hembra ideal representada por Julia, la baronesa de Hoquetat, mujer virtuosa donde las haya cuyo poder y máxima aspiración es cumplir las apariencias, ser virtuosa y evitar la censura en la sociedad. Los aportes de él en todos estos temas eran siempre polémicos. Entonces, vamos a establecer cómo se reconocería él en la sociedad y cómo caían los aportes que él daba. Fíjense que en su etapa de filósofo, político y no pedagogo, él promueve pensamiento filosófico sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes y es por lo que lo hemos traído a cuenta a este canal. Y él exalta la bondad del ser humano, del hombre y de la naturaleza a la vez. Plantea temas que más adelante desarrolla en el libro El Contrato Social. Rousseau concibe su paradigma del hombre encadenado o de la educación
también, que era otro de sus libros, donde habla del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Quiere apartar la formación del hombre de la educación, habla de los hombres diseminados entre ellos, que observan, imitan su industria, que se elevan de esta manera hasta el instinto de las bestias, que se alimentan igualmente de la mayoría. Rousseau crea un sistema de educación que deja al niño que viva y desarrolla en una sociedad corrupta y oprimida, así lo plantea, y dice que asigna a los niños más libertad y menos imperio. Hay que dejarles hacer más por sí mismos y exigir menos. Entonces, su obra fundamentalmente describe y propone una perspectiva diferente de educación, en la que la educación debe tener su lugar dentro de la naturaleza, para que el potencial del niño pueda desarrollarse según el ritmo natural y no como la sociedad lo exige. En ese sentido también se vuelve polémico para su época, pero hoy día es totalmente razonable esta postura. Rousseau coloca la base para una educación capaz de formar a un hombre verdadero, porque ante todo decía hay que formar a un hombre. Formar al hombre es la primera tarea. La segunda es formar al ciudadano, porque no se puede formar a ambos al mismo tiempo. Entonces, él le da un valor a la educación fundamental, en el sentido que todos aquellos seres que son orientados educativamente van a generar ciudadanos responsables. ¿Por qué lo trajimos a cuenta? Bueno, porque cuando hablamos de sociología de la educación o la educación social, Rousseau es fundamental. Todo El 28 de junio de 1906 nació una científica destacable llamada María Goeppert. Ella vivió sus primeros años de vida en Katowice, Alta Silesia. Cuando cumplió 4 años, la familia se mudó a Göttingen. El padre de María era consciente de sus aptitudes, por lo que la alentaba a aspirar a la máxima educación y no conformarse con lo que la sociedad de aquella época le imponía a las mujeres, por lo que María, al haber sido deslumbrada por la labor científica de su padre, estaba determinada a conseguirlo. Pero en la época del año 1900, Göttingen no ofrecía muchas opciones de educación a las mujeres de Alemania. La única escuela para mujeres cerró un año antes de que María se graduara. Sin embargo, María realizó el examen de admisión a la universidad y logró entrar junto a otras 4 mujeres. La Universidad de Göttingen era el centro de las físicas modernas en los años 20, con personas destacables como Max Born y Werner Heisenberg. Además, Robert Oppenheimer y Enrico Fermi estaban entre los estudiantes. María tenía la intención de estudiar matemáticas, sin embargo, no pudo evitar verse atraída por la física y logró sacar su doctorado en 1930. Desafortunadamente, similar a las vivencias pasadas de otras científicas, María fue discriminada en el medio por su condición como mujer. Y a pesar de que a sus 24 años ya tenía un doctorado y de haber tenido maestros como Max Born, James Franck y Adolf Windaus, no recibió ofertas laborales al titularse. Sin embargo, la urgencia de la Segunda Guerra Mundial incitó al gobierno de los Estados Unidos a tratar con más respeto a María. Fue voluntaria en Columbia entre los 1930 y 1940, cuando la universidad estaba desarrollando una investigación súper secreta y buscaban enriquecer uranio para una bomba atómica. Incluso María también fue partícipe en los estudios de bombas, donde recibió salario por parte del gobierno de los Estados Unidos. También trabajó cortamente con Edward Teller en el proyecto de Manhattan en Los Álamos, donde se estaba desarrollando la bomba de hidrógeno. Después de la guerra, María recibió una oferta de trabajo de medio tiempo en el Laboratorio Nacional de Argonne, conocido como el Centro de la Física Nuclear. En aquel tiempo María protestó, pero no sé nada de física nuclear. Sin embargo, 2 años después, en los inicios de los 40, desarrolló una explicación sobre la estructura nuclear del átomo.
Olga Costa. Jacobo Kostakowski, su padre, fue compositor, violinista y director de orquesta en la Rusia zarista. Los pogroms que atacaban a los judíos rusos provocaron que miles de ellos abandonaran al país. Así, la familia Kostakowski abandonó Rusia y se estableció en Leipzig, Alemania, donde nació Olga. Tras nuevas persecuciones en ese país, en 1925 llegaron a México desembarcando en Veracruz. El padre se contrató como maestro de música en la SEP. Olga ingresó al colegio alemán y además de participar en el coro, estudió piano y canto. Le gustó cambiar su apellido ruso Kostakowski a Costa, pues le sonaba más cercano al español. Iba con frecuencia al Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria para asistir a los ensayos musicales, y cada vez que iba pasaba largo rato mirando los murales de Diego Rivera. Le impactaron de tal modo que la pintura superó su interés por la música. En ese tiempo, Olga conoció a Rufino Tamayo y fue él quien le sugirió estudiar pintura. En 1933 ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde conoció a José Chávez Morado, quien en 1935 se convertiría en su esposo. Aunque dejó la academia para apoyar a su padre, entre 1936 y 1937, durante el viaje que la pareja hizo a Jalapa con motivo del encargo de un mural para la Escuela Normal, encomendado a Chávez Morado y a otros dos artistas, Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez, tuvo tiempo de ir asimilando de manera autodidacta los métodos de la pintura. Mientras ellos trabajaban, ella sacaba sus materiales y se ponía a pintar. De regreso en la capital se instalaron en la colonia Guerrero. Allí hicieron gran amistad con Inés Amor, quien impulsaba con éxito la Galería de Arte Mexicano, y también se relacionaron con Andrés Enestrosa, Frida Kahlo, Raúl Anguiano y la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. Formó parte en la fundación de la Galería Espiral junto con otros artistas, entre ellos Angelina Beloff y Francisco Zúñiga, y durante un breve tiempo llegó a ser su directora. En 1945 presentó su primera exposición individual en la Galería de Arte Mexicano, donde continuó exponiendo en varias ocasiones más. En 1949 también participó en la fundación del Salón de la Plástica Mexicana. Para los años 50 la producción artística de Olga había alcanzado una notable madurez y en 1951 el Instituto Nacional de Bellas Artes le encargó la realización de un cuadro que se convertiría en su obra maestra, Vendedora de Frutas, actualmente en el Museo de Arte Moderno. En 1966, el matrimonio vendió su casa de Coyoacán y se estableció de manera definitiva en Guanajuato. Los dos deseaban apoyar el arte y la cultura de ese estado. Entre las múltiples actividades que realizaron destacan la donación de sus piezas prehispánicas al Museo de la Alhóndiga de Granaditas en 1975 y en 1979 la fundación del Museo del Pueblo con la entrega a Guanajuato de su colección de arte de los siglos XVII y XIX. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Siempre dispuesta a experimentar nuevas posibilidades, fue un ser libre que amó el color y tuvo la sensibilidad de entender nuestra cultura y compartirla. Así lo refleja el alcance y la variedad en estilo y temas en sus obras: costumbrismo, paisaje, retratos, naturaleza muerta, que van de lo popular a lo surrealista bajo diferentes influencias, entre ellas las del arte japonés, ya que tras su viaje a Japón en 1946 quedó inspirada por sus conceptos estéticos. Su pintura no se dedica a la narrativa visual, va más allá, profundiza en las circunstancias y revela a través de una sutil poesía grandes metáforas. Olga murió en Guanajuato en 1993, regalándonos en su pintura el cariño entrañable que le tuvo a México. El 2015 está dedicado al generalísimo María Morelos y Pavón,
pero también, guardando las respectivas diferencias, pudo ser el año de Rafael Bernal. ¿Por qué? Rafael Bernal empezó escribiendo novelas y relatos contrarrevolucionarios, que son los que ponían en entredicho los logros de la Revolución Mexicana. Pero lo cierto es de que es un autor muy olvidado por la academia y por los lectores, aunque también la fortuna es que en los últimos años ha habido un despertar, un interés renovado por la literatura policíaca y la literatura negra en México. Desgraciadamente es un autor olvidado. En realidad es sorprendente el hecho de que no sea un autor leído. Las personas que leen novela policíaca incluso se tardan mucho en empezar a leer a Rafael Bernal porque no hay una cercanía, no hay alguien que diga, hey, miren a Rafael Bernal. Bernal nació en la Ciudad de México el 28 de junio de 1915. La mayor parte de su vida la pasó fuera de México porque se dedicó a la diplomacia. Sin embargo, su pluma fue fructífera. Escribió poesía, teatro, cuentos, novelas y relatos. Pero El complot mongol es el título más celebrado de su narrativa, ya que con este inauguró el género policíaco en México. Matar no es un trabajo que ocupe mucho tiempo, sobre todo desde que le estamos haciendo a la mucha ley, al mucho orden y al mucho gobierno. Un tema eje en la obra de Bernal fue la corrupción. El complot mongol se publicó en 1969, cuando el mundo vivía la Guerra Fría, y el protagonista, Filiberto García, tiene una misión: evitar el asesinato del presidente de los Estados Unidos durante la visita que hará a México. A través de un retrato oscuro de la vida en los barrios bajos de la Ciudad de México, García trata su propio drama interno y ve pasar a la muerte, así como los reveses de la política nacional. La novela, aunque mirado con seriedad, es otra versión del chiste de que este era un chino, un ruso y un mexicano, y el mexicano siempre sale derrotando a los dos camaradas de trabajo, ¿no? Son personajes más informales, un poco más que se hicieron a sí mismos y también inmersos en un sistema. El complot mongol nos habla de nuestra realidad, nos habla de estos espacios que no son nuestros, nos habla de este mundo, de este país que es nuestro, de esta ciudad que es nuestra y que tiene un montón de contradicciones, que no es blanca ni negra, que es mucho más compleja que eso. De eso habla el complot mongol y habla de un humor negro, una manera de ver la vida ácida, áspera, que en buena medida es la manera en que muchos mexicanos vemos el mundo.